Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame y les quiero contar que ya tengo mi lista de búsqueda para la Feria Internacional del Libro. Hola, yo soy Ángela Ares y yo les tengo que contar que esta Feria Internacional del Libro va a ser un problema para mí porque tengo metas financieras que no están de acuerdo con la Feria Internacional del Libro. Y te damos la bienvenida a Página Cero. ¿Por qué empezamos de esta manera este programa? Bueno, hoy tenemos el segundo cosecha tica del mes, Yes. Lo cual ya a estas alturas del partido no es nada raro. Bueno, sí. O sea, es lo normal. Es lo normal que estemos cambiando tanto las estrategias que nosotras mismas nos hemos las puesto. Reglas que nos pusimos. Sí, terrible situación. Pero es porque responde una buena causa. Se acerca la Feria Internacional del Libro y como tal queremos aprovechar para conocer la propuesta que nos trae una editorial que va a participar aquí en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, y se trata de las propuestas que está trabajando la editorial Costa Rica. Es por eso que hoy nos acompaña María Amalia Blanco, que es gestora de comunicación de la editorial. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Hola chicas, qué gusto estar aquí acompañándolas hoy. Muchas gracias por invitarnos. Yo soy gestora de comunicación y promoción editorial en la editorial Costa Rica y al igual que ustedes comparto mucho esta ilusión por la Feria Internacional del Libro. Nosotros estamos muy felices en primer lugar porque este año la feria va a ser en la antigua aduana. Y hace muchos años que la feria no se hacía ahí. Yo creo que han sido 3 o 4 años desde que se venía haciendo en otros lugares. Creo que incluso ¿verdad? más. Sí, porque nosotras cubrimos la feria y esta es la primera vez que Página Cero la va a ir a cubrir en la antigua aduana. Sí, porque el año pasado fue en el centro de convenciones, sé que en otros años también se ha hecho en Pedregal, y bueno, yo creo que la antigua aduana tiene un montón de ventajas culturales, ¿verdad? Está rodeada de vida social, cafeterías, bueno, muy cerca está el cine, es un lugar al que uno puede llegar caminando, entonces creo que eso va a ser muy bonito y muy favorable también para toda la industria literaria. Bueno, pero vamos a venir a hablar no solamente de las novedades que trae la editorial Costa Rica en la Feria Internacional de Libros, sino que también preparamos una entrevistita como para hablar un poco como de la historia de la editorial, ¿verdad? Como para contextualizarlo, pero de eso venimos a hablar después de esta pausa. Ya volvemos. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir aquí en Sintonía de Página Cero. Disclaimer, por supuesto que estamos comiendo. Sí. Esta es como la comida típica de Página Cero. Si no es almuerzo, sushi, entonces es un cafecito con arrolladito. Que la Pozuelo nos patrocine, ¿te imaginas? Cuando hablamos de literatura costarricense, inevitablemente terminamos encontrándonos con libros que forman parte de nuestra memoria colectiva. Algunos los descubrimos por casualidad, otros llegaron a nosotros en las aulas, algunos han pasado de una generación a otra y otros, mucho más recientes, apenas comienzan a construir su historia entre los lectores. En buena parte de ese recorrido ha estado presente la editorial Costa Rica, que es una institución que desde 1959 tiene entre sus tareas publicar, preservar y difundir la producción literaria y cultural del país. Pero conservar un catálogo también plantea un reto. ¿Cómo conseguir que los libros escritos hace décadas encuentren lectores en el presente? ¿O cómo se renueva un clásico sin perder aquello que lo convirtió precisamente en un clásico? Y al mismo tiempo, ¿cómo conviven esas obras con las nuevas voces que están contando la Costa Rica contemporánea? La editorial Costa Rica llega además a la Feria Internacional del Libro de Costa Rica en el 2026 con novedades, nuevas ediciones y con actividades para acercarse a sus personas lectoras. Para conversar sobre esto, nos acompaña entonces hoy en Página Cero María Amalia Blanco, gestora de comunicación de la editorial, y queremos empezar con una especie de fotografía de la editorial Costa Rica en este momento. ¿En qué está trabajando actualmente la editorial y cuáles diría que son las principales novedades que están marcando este 2026? Bueno, esa es una gran pregunta porque la editorial en realidad tiene un flujo de trabajo como bastante cargado, ¿verdad? Nosotros constantemente estamos editando libros, reimprimiendo libros. Me encanta que ustedes toquen este tema de el reto de acercar a los lectores a los clásicos de la literatura costarricense, porque eso es algo en lo que nosotros precisamente hemos estado muy enfocados en los años más recientes y es algo que yo quería también comentar con ustedes. Es que hicimos la investigación. Me parece maravilloso.
Sí, porque por ejemplo, bueno, tenemos algunas reediciones que yo considero que tienen un trabajo de primer nivel y es de hecho una de las categorías que más me emociona de la feria, que después les quiero contar acerca de cómo vamos a mostrar el catálogo y cuáles son las categorías que vamos a tener en el stand, pero yo creo que la categoría de reediciones es muy interesante porque persigue ese reto, ¿verdad? ¿Cómo hacer que los lectores de actualidad se acerquen a obras que tal vez fueron escritas hace muchísimos años, que los jóvenes ahora pueden sentir que son un poco ajenas? ¿Cómo hacemos eso? Y una de las estrategias que hemos implementado es la de incorporar ilustradores costarricenses de actualidad que ilustren esas ediciones. Y a mí me parece que, bueno, ese es un trabajo que el mérito es de la producción editorial, ¿verdad? De la editorial, de la editora Laura Solano y de Felipe, que es nuestro diseñador, y pues de todo el equipo que se mueve alrededor de ellos, porque ellos se han encargado no solamente como de incorporar a estos ilustradores, sino además como de darle a la edición como una apariencia más fresca, porque ustedes como lectoras saben, ¿verdad? Que la edición no es solamente una portada, la edición es también la tipografía, el espaciado, incluso el papel que se utiliza. Entonces, hay 2 títulos que yo quisiera destacar en esa categoría de las reediciones. Uno de ellos es Concherías, que tenemos una reedición nueva que se imprimió recientemente. Vieran qué edición más linda. Las ilustraciones son de este ilustrador Alexander Rojas, que además él fue ganador del certamen Juan Manuel Sánchez el año pasado, que es un certamen que se realiza para las ilustraciones. Y son ilustraciones como que se enfocan mucho en las tensiones que se viven en este libro Concherías, ¿verdad? Que son unos poemas que están enfocados en el mundo rural de Costa Rica, que se puede sentir un poco ajeno, pero nosotros consideramos que el trabajo de este ilustrador como que es una especie de enganche, ¿verdad? Con el mundo actual. Y de verdad que cuando uno lee ya los poemas bajo la nueva edición, con el nuevo papel, con los espacios que le pusieron y la forma en que se diagramó el libro, ya acompañado de las ilustraciones, es una experiencia súper bonita. Ese libro a mí me emociona muchísimo. Además de que tiene la galería de ilustraciones al final también, entonces da mucho gusto verlo y lo recomiendo mucho. Y más allá, digamos, de remozar, siento yo, con ilustradores costarricenses que vengan como a darle como esta nueva cara a los clásicos de la literatura costarricense, ¿hay algún otro cambio particular que ustedes estén implementando y que sea muy importante que las personas lectoras los conozcan? Sí, yo considero que, bueno, además de eso, como comentaba anteriormente, todo el tema como de la edición como tal, ¿verdad? La tipografía, el espaciado, el tipo de papel que se está usando. También hemos estado haciendo un trabajo con las portadas de los libros, que a mí me hace mucha gracia, tal vez cuando algunos amigos se acercan y me dicen como, ay, pero es que las portadas de la editorial deberían ser más modernas. Y yo digo, bueno, sí, pero es que no sé, tal vez como que la gente se quedó con el imaginario de portadas que se hicieron hace muchos años, ¿verdad? Cuando uno estaba en la universidad, que eran estas portadas que tal vez ya actualmente se sienten como más ajenas, pero sí se ha estado haciendo un trabajo como importante para darle una apariencia más actual también desde la portada, desde la tipografía, desde el papel. Sí, eso ha sido importante. Yo particularmente he visto las de Edo Brenes. Ajá. Que creo que con Los Peor y no sé si con otra, Ajá. pero no entendí si era una versión en inglés de Los Peor o... Sí, esa es una edición relativamente nueva, que hay 2 versiones, está la versión en español y la versión traducida. Sí, También en la FIL vamos a tener una categoría de traducciones porque estamos tratando como también de traducir bastantes títulos para ampliar los lectores que pueden como tener el alcance de esos libros, sí. Bueno, justamente la pregunta que venía va por ese lado y es que desde su perspectiva, desde la comunicación, percibe que la editorial está tratando también de acercarse a públicos diferentes a los que tradicionalmente han leído el catálogo de la editorial. Sí, completamente. De hecho, ese es uno de los objetivos que perseguimos para esta Feria del Libro, como acercarnos a los lectores desde un lugar menos tradicional y más desde los intereses urbanos que el lector puede tener como actualmente, ¿verdad? O bueno, por intereses urbanos me refiero un poco como al lector contemporáneo, ¿verdad? Que no solamente lee porque quiere saber de literatura, sino que también le interesa la música, le interesa la ciudad, le interesa el cine, como que tienen intereses afines a la lectura. Estamos tratando como de acercarnos de esa forma, como no solo las letras por las letras, sino como las letras se relacionan también con otros intereses.
Entonces, en esta feria del libro vamos a tener, en lugar de mostrar los libros bajo las categorías tradicionales, ¿verdad? Que tal vez es novela, cuento, ensayo, vamos a mostrarlos desde los intereses que los lectores pueden tener. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una sección de libros y música, donde vamos a tener textos literarios donde la música tiene un lugar importante. Vamos a tener otra sección que se llama El lector y la ciudad, que son también títulos que se desarrollan dentro de la ciudad y en los que lo urbano también tiene como un lugar importante. Vamos a tener una sección de literatura LGTBIQ, que también nos parece como que es importante que los lectores sepan, ¿verdad? Que la Editorial Costa Rica también tiene títulos que se relacionan con las tendencias actuales del pensamiento crítico y con toda la diversidad sexual que existe ahora. Vamos a tener una categoría de literatura escrita por mujeres, otra de feminismo. Entonces esas son formas también de mostrarle a los lectores que hay diversidad de temas, ¿verdad? Que no solamente se editan clásicos costarricenses, que es muchas veces lo que tal vez la gente piensa porque se quedó con esa idea desde la escuela o no sé, desde el colegio tal vez. Esas son como algunas estrategias. Más bien, ustedes a mí me tienen que callar porque si no yo sigo hablando y hablando. No, me hacen una seña. Ahora, cuando uno revisa las novedades recientes, nos encontramos precisamente esto que usted dice, estamos agarrando como los clásicos y los estamos remozando, Ajá. pero también tenemos publicaciones de literatura contemporánea. Ahora, ¿cómo se decide actualmente qué publicar y particularmente qué obras se recuperan o se vuelven a poner en circulación? Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, con respecto a la primera parte, ¿verdad? De que tal vez a veces hay confusión porque en las novedades se encuentran tanto los clásicos reeditados como los textos publicados por primera vez. Eso es algo que tomamos en cuenta para la feria. Entonces vamos a tener dos categorías que para mí son como de las más importantes. Una, que es la categoría de novedades, que son títulos que se publicaron por primera vez en los últimos 2 años aproximadamente. Y otra categoría que va a ser la de reediciones, para que la gente pues pueda tener como esta guía visual, ¿verdad? De que esto sí es verdaderamente nuevo y esto no es que se publicó por primera vez ahora, sino que se está decidiendo editarlo de nuevo. Yo creo que ambas categorías son súper valiosas, ¿verdad? Y con respecto a la segunda parte de la pregunta de cómo se decide qué se publica de nuevo, eso se relaciona con varios aspectos. Bueno, en primer lugar, nosotros siempre priorizamos títulos que sean como significativos para la cultura literaria de Costa Rica, ¿verdad? Títulos que en su momento tal vez hayan sido innovadores, que hayan cambiado la forma en que se percibía la literatura en ese momento, que hayan denunciado las realidades que estaban como sucediendo en el momento en que se publicaron por primera vez. Creo que también se relaciona mucho con los intereses de los lectores, ¿verdad? Porque muchas veces las reediciones son libros que se venden tanto que hay que sacarlos de nuevo porque la gente los sigue pidiendo y porque se sacan y se vuelven a vender. Entonces sí, es como una combinación entre esos aspectos. ¿Y qué equilibrio buscan entre preservar ese patrimonio literario con publicar nuevas voces? A mí me parece que es un equilibrio que se sostiene bastante bien porque también la editorial tiene esta tendencia como si uno de los objetivos es preservar el patrimonio literario y difundir eso culturalmente, pero también siempre se intenta dar oportunidad a las voces innovadoras. Entonces, de hecho, bueno, este año hay un título que a mí me emociona mucho que va a estar en la feria que se llama Cabeza de Chancho de Walter Torres. Lo tengo leído. ¿Ya lo tienes leído? Sí. ¿Y qué te pareció? Quiero conversarlo con Walter, ojalá en la feria. Sí, sería muy interesante. Sí. Bueno, ese libro ganó el Premio Editorial Costa Rica el año pasado, precisamente por sus cualidades innovadoras en términos estilísticos para la literatura. Entonces, la editorial también reconoce esa capacidad de innovación, ¿verdad? Que yo creo que para la literatura es sumamente importante que haya autores que tomen riesgos. Bueno, a mí me encantan los textos que toman riesgos y tal vez textos a los que uno se enfrenta que lo sorprenden, incluso a veces que le causan a uno como cierto rechazo, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué es esto que estoy leyendo? Bueno, por supuesto no es como innovar por innovar, sino que tiene que estar como justificado y bien construido, pero a mí me parece que eso es súper importante también, como no quedarnos en lo mismo, sino que las voces se sigan renovando y que siga habiendo espacio para lo nuevo. Ustedes como lectoras eso tendrán sus opiniones también sobre eso. Uh-huh, sí. Claro. ¿Hay géneros o públicos a los que la editorial esté prestando especial atención en este momento? No sé, tal vez están centrándose en públicos
jóvenes adolescentes o jóvenes adultos o más bien personas pensionadas, géneros. Yo sé que cuando hablamos de género narrativo hablamos del cuento, la novela y el ensayo, pero voy a meter aquí también lo que una persona una vez en un taller literario me dijo que son movimientos, qué sé yo, la ciencia ficción, la fantasía, el romance. Entonces, no sé si ahorita la editorial estará jugando con algún público o con algún género en específico. Sí, es una pregunta retadora porque realmente la editorial tiene un catálogo tan extenso que yo no me atrevería a decir que prioricemos un género o un público sobre otro. De verdad que hay mucho de todo. Tenemos un catálogo muy extenso de literatura infantil, pero no precisamente porque lo prioricemos, sino porque tal vez hay muchos autores que han publicado sobre eso a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y también son títulos que se leen mucho en las escuelas. Entonces, la literatura infantil siempre está presente, pero también hay un catálogo muy vasto de ensayo. Hay muchos ensayos de historia de Costa Rica, muchos de pensamiento crítico. Hay una gran cantidad de novelas, digamos, en la categoría de novedades. Vamos a tener aproximadamente 30 títulos. ¡Wow! Y la mayoría son novela y cuento. Hay mucha poesía también, entonces yo no podría decir como que haya así un público que estemos eligiendo. La verdad que no. Yo creo que siempre hay como un balance muy, muy presente, sí. Y bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Página Cero y Editorial Costa Rica. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos conversando con María Amalia Blanco. Ella es gestora de comunicación de la Editorial Costa Rica y nos está conversando un poquito, no solamente como en la fotografía en general de la Editorial Costa Rica, ¿verdad? Pasado y presente en una sola, sino también sobre estas novedades que se acercan ahora a la Feria Internacional del Libro, que por cierto, empieza la próxima semana. ¡Qué emoción! Entonces, por eso ya estamos aquí con todos. No, ¿cuál próxima semana? Empieza esta semana, porque este programa sale el 19, entonces sí. El 22, el 26. Exacto. Justo. ¡Qué emoción! A mi billetera no le gusta mucho esto, pero bueno. Hay también una transformación que quizá al lector no percibe inmediatamente cuando piensa en la editorial, y es la circulación digital. Este año anunciaron que sus libros electrónicos comenzaron a distribuirse mediante plataformas internacionales como Kindle, Apple Books, Kobo y Google Play Books, además de servicios de suscripción. ¿Qué significa para una editorial pública costarricense llevar su catálogo a estas plataformas y qué posibilidades abre para que nuestra literatura pues encuentre lectores fuera del país? A mí me parece muy importante, en realidad, que los libros comiencen a circular en diferentes formatos, además del formato impreso, ¿verdad? Yo eso lo veo como una forma de inclusión, porque eso le da oportunidad, por ejemplo, a las personas no videntes de que puedan tener acceso a un libro, tal vez a personas que no cultivan el hábito de la lectura de la manera tradicional, lo cual para uno que es lector puede ser un poco raro, ¿verdad? Porque bueno, ese es un debate mucho más amplio, ¿verdad? Yo soy defensora del papel y de la lectura tradicional, me encanta, pero puedo entender que tal vez es algo que no a todo el mundo le mueve de la misma manera. Por ejemplo, yo misma a veces prefiero escuchar ciertas cosas que leerlas porque son cosas sobre las que quiero aprender, pero tal vez no me puedo sentar a aprender sobre eso. Entonces me gusta mucho escuchar noticias, por ejemplo. Muchas veces me gusta escuchar también podcasts educativos en el área de la literatura. Hace poco estaba escuchando uno de las distopías, así como cosas teóricas. Me encanta escucharlas. Y bueno, pienso que también puede haber personas que disfruten escuchar la literatura, ¿verdad? Cada uno tiene sus preferencias. ¿A vos te gusta? Sí, mucho. Pero es que yo lo utilizo como respaldo de mi lectura. Es decir, me gusta leer y escuchar al mismo
al mismo tiempo. Ah, qué interesante. Ajá, sí, Ángel también Sí, lo está también. disfrutando Yo mucho. este año me metí, de hecho estamos haciendo un concurso en Página Cero de que la gente que esté escuchando el Participen. podcast y Ajá. participe, que esté escuchando el podcast y en el Spotify Grab de este año le sale Página Cero en su top Ajá. 5, estamos regalando una suscripción de 3 meses a Storytel. ¿Verdad? Que es esta aplicación donde yo ahorita en este momento estoy escuchando mucho audiolibro. Estoy haciendo ejercicio y ahí estoy escuchando el audiolibro. Sí, Ajá. sí, es muy interesante eso porque también yo creo que le da como una riqueza distinta al libro, ¿verdad? Porque el audiolibro te permite incorporar ciertas formas de producción que escapan a la literatura escrita, o más bien cuando está escrita eso está más en la mente, en la imaginación. Es también interesante porque cada quien le da la forma que decide. Pero el audiolibro también permite cosas como por ejemplo el solo hecho de que haya una voz, ¿verdad? Que te narre, que se le puedan meter sonidos del mar, qué sé yo, música. A mí me parece que es una forma también de apoyar las diferentes formas de aprender que las personas pueden tener. No todos aprendemos igual. Habrá gente que lo que le gusta es leer, pero habrá gente que retiene mejor la información cuando la escucha. Y yo creo que una editorial que es estatal, que es pública, que es inclusiva, también debe tomar en cuenta esas variables. Yo personalmente disfruto mucho cuando el libro me lo lee la persona autora. Sí. Claramente en un clásico pues está un poco creepy, ¿verdad? Pero Sería no, genial. ahí. sí, exacto. Sería genial. Pero sí es cierto que me genera como más una relación parasocial probablemente de que el autor o la autora me lo está contando personalmente. Sí, porque también la voz que narra, hay un componente teatral en eso, ¿no? ¿Verdad? Claro. Como que, y entonces cuando viene del autor, él decide qué enfatiza, cómo se expresa. Sí, definitivamente hay como todo un mundo ahí en los audiolibros. El libro digital, no ahora solamente el audiolibro, estamos hablando del libro digital en general, permite recuperar títulos que quizá ahora son difíciles de mantener permanentemente de manera física. Sí, yo pienso que, bueno, el libro digital tiene muchas ventajas también, ¿verdad? Como por ejemplo te permite acumular una cantidad incontable de lecturas o de títulos en tu biblioteca, mientras que el físico tiene un límite. O sea, vos no, bueno, va a llegar yo ya llegué al punto en el que en mi apartamento ya se me estaba haciendo un poco chico para todos los libros que tenían, y luego cuando me pasé dije, tengo que tomar en cuenta que quiero seguir comprando más libros. Entonces yo creo que esa es una ventaja como de la literatura digital. También muchas veces hay lectores que quieren acceder a un libro y no lo quieren conservar. O sea, yo sé que suena un poco raro, pero hay gente que dice, yo quiero leer esto y después lo quiero borrar. Entonces el digital te permite hacer eso. En cambio vos un libro como que botarlo, no sé, tal vez ya se siente diferente. Yo creo que lo digital tiene esa ventaja de que es más dinámico. Vos se lo puedes mandar a un amigo, te lo puedes llevar de viaje, te puedes llevar 5 libros si estás de viaje y no acumulan peso, no acumulan espacio. Bueno, no sé si eso responde la pregunta o si me fui más como por las ramas, pero todo bien. Así somos los lectores, ¿no? O sea, nuestras conexiones neuronales agarran por todo lado cuando estamos leyendo. Y luego hay que volver a releer las mismas páginas. Quisiera como que volviéramos ahora a hablar de audiolibros. De nuevo, esta parte de las conexiones neuronales que andan saltando por todo lado. Yo he visto que Storytel, digamos, solamente ahorita tiene de la editorial Costa Rica un libro o un audiolibro, de hecho, del que hablamos aquí en un episodio de Página Cero. De hecho, fue con el que abrimos esta temporada, que fue La Loca de Gandoca. Y ahí saludamos a Caro, que fue la locutora, / productora, / todo editora. Sí, la soy, la verdad. Hola, Caro. Pero yo quisiera saber, en el caso de la editorial Costa Rica, si tenemos acceso a los audiolibros, por ejemplo, de otras publicaciones a través del sitio web de la editorial. Sí, de hecho, bueno, tenemos varios libros que están disponibles en este formato de sonolibro o de audiolibro, además de La Loca de Gandoca, que yo creo que es uno de los que más tal vez se llegan a escuchar, ¿verdad? Porque es un título que mucha gente conoce, porque uno lo leyó en el colegio y además porque Ana Cristina Rossi es muy reconocida. También tenemos de Jorge de Bravo la antología poética, que bueno, recientemente se le celebró el aniversario de Jorge de Bravo también, y además es nuestro poeta nacional, ese es muy bueno. Tenemos Mi Madrina de Carlos Luis Fallas, que también es una historia súper bonita y súper conmovedora. En su momento, cuando yo lo leí, sí. Yo lo disfruté mucho, pero yo tenía como 8 o 9 años cuando lo leí. Sí, es un título infantil, sí. Ahora hay una edición ilustrada súper bonita, que de hecho se volvió a reimprimir para la Feria del Libro y está preciosa. También tenemos los cuentos de Carlos Salazar Herrera, que están muy buenos.
Hay infantiles también, como Me lo contó un pajarito de Floria Jiménez. Pero más que todo creo que la colección de audiolibros se enfoca como en títulos que son clásicos tal vez de nuestra literatura. Y bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Página Cero. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Muchísimas gracias por seguir en este programa de Página Cero en el que estamos hablando con María Amalia Blanco. Ella es, pues encargada de comunicación o gestora de comunicación de la Editorial Costa Rica, y en esta sección vamos a hablar sobre qué es lo que nos espera en la Feria Internacional del Libro, en el stand de la Editorial Costa Rica, pero también supongo que en otras salas que ojalá estén disponibles. No sé cómo lo van a acomodar en la Cámara Costarricense del Libro, pero para hacer presentaciones, incluso para hacer actividades, ¿verdad? Entonces, tal vez hablemos sobre aquellas actividades y presentaciones que está realizando la Editorial Costa Rica en esta Feria Internacional del Libro 2026. Gracias, Ángela. Sí, bueno, de hecho, una de las partes más emocionantes de la feria es también tener la oportunidad de conversar con los autores y de incorporarlos en las actividades de la editorial. Entonces, para esta Feria del Libro tenemos planeadas varias presentaciones de libros. Hay una que me parece especialmente interesante, que es sobre un título nuevo que vamos a publicar en los próximos días, que se llama Mujeres del Caldero, de Marjorie Ross. Ella es una investigadora del patrimonio culinario costarricense. Entonces, lo que ella hace en este libro es un ensayo, ¿verdad? Pero el ensayo se concentra como en las historias de vida de las mujeres que han hecho recetas a lo largo del tiempo en la familia. Entonces, cómo estas mujeres ven el mundo, cuáles son las prácticas culturales detrás de estas recetas, quién las hacía, cómo las hacía. Y a mí me parece que es un libro muy valioso porque rescata como toda esa tradición culinaria que muchas veces se transmite de boca en boca, ¿verdad? Entre las generaciones, o no sé, tal vez uno tiene la receta que la abuelita le daba como por escrito, y en este libro ella como que recopila todo eso. Entonces me parece que esa presentación va a estar bastante interesante. Esa va a ser el 28 de agosto, un viernes, en la noche a las 6. Creo que es como una de las presentaciones más bonitas que vamos a tener en la feria. ¿Y va a haber comida? Queremos que haya comida. Está la Perdón, es que posibilidad. tenía que decirlo. Sí, soy muy golosa. Sí, de hecho estamos valorando como esa posibilidad de que tal vez algún chef pueda repartir como alguna receta. Yo creo que eso sería muy chiva. Nosotros estamos el 28, ¿verdad que sí, Pame? Sí, ojalá puedan acompañarnos, sí. Otra presentación que también es importante es la de Mi Rusquita, que no sé si conocen ese título. Sí, de hecho yo lo leía mucho. Ahora, pregúntenme de qué trataba, no me acuerdo exactamente, pero lo leía mucho en la escuela. Yo estaba en el Castelli y creo que era como parte como de obras de teatro que agarrábamos o algo así. Sí. Con ese no ganó también Premio Nacional Floria Jiménez, creo que era. Floria Jiménez. Sí, Floria Jiménez es la autora. Uh-huh. y ella ha ganado muchos premios en realidad. Con Mi Rusquita el que ganó fue el premio Carmen Lira, que es un premio dedicado a la literatura infantil que da la misma Editorial Costa Rica, pero ella ha sido ganadora de muchos premios como a lo largo de su vida. Es una escritora muy reconocida. Y bueno, este año estamos celebrando el 50 de aniversario de Mi Rusquita, que ya es como un número bastante importante. Entonces en la Feria del Libro vamos a tener la presentación. Bueno, doña Floria nos va a acompañar, y de hecho un poco la idea es, queremos como proyectar testimonios de personas que crecieron con el libro y para las que el libro es significativo. Entonces eso va a estar bonito también. Además, yo creo que tener una autora como doña Floria con nosotros es un privilegio, ¿verdad? Como ella que ha escrito tanto y que sus títulos han circulado tanto, es como muy bonito tener la oportunidad de conversar con ella durante la feria. Y también vamos a tener una tercera presentación que también me emociona mucho y creo que les puede emocionar a ustedes como lectoras también, de El gato de sí mismo, la novela de Uriel Quesada. Perdón. ¿Y va a estar Uriel Quesada? Va a estar Uriel Quesada con nosotros. Sí, ojalá puedan llegar. Pamela tiene mi libro porque yo le dije que lo leyera. Ay, me lo tenés encanta. que devolver. No lo he leído. Sí. Sí, vayan, va a estar muy interesante. Bueno, yo creo que... La carita de Ángela la quiero mucho. Sí, tener a Uriel, bueno, lo vamos a tener 2 días en la feria. Es que creo que él vive en México, no sé dónde es que él vive. Uriel vive en New Orleans. Ay, imagínese. Y él es el vicerrector de la Universidad de Loyola en New Orleans. Entonces, bueno, y tenerlo en Costa Rica también es una ocasión muy especial. Perdón que se me saliera la fan. Sí, me encanta. Lo vamos a tener 2 días. El día de la presentación es el 29 de agosto, que cae sábado a las 2 de la tarde. Sí, anótenlo
anótenlo. Y también él va a estar un día entre semana en el stand firmando libros también. Entonces va a estar 2 días. Eso va a estar bonito porque... Como jueves 27. Es que le estoy haciendo números para que ojalá venga a los micrófonos de Página Cero ese señor. Es que ¿en qué momento lo voy a tener yo para que me hable del gato sí mismo? Sí. Te puedo pasar cuándo va a estar en el stand Ok. para que llegues, porque sí, la idea es que también la gente se acerque y lo conozca y puedan como firmarle los libros y así. No, te voy a decir de una vez, la verdad, porque es importante que eso se sepa para que los lectores se puedan acercar al stand a conocer a Uriel. Él va a estar con nosotros también el domingo 30 de agosto. Sí. El domingo 30 a las 4 de la tarde lo vamos a tener en el stand exclusivamente firmando libros. Y bueno, la presentación de El gato de sí mismo sí va a ser el día anterior, el sábado 29 a las 2 de la tarde. Entonces, Ángela, tenés que llegar los 2 días. Sí, esa presentación del gato de sí mismo a mí me emociona bastante también porque esta es una novela como muy... Me parece que es una novela que toma muchos riesgos, ¿verdad? Muy psicológica, sí, muy de psicológica, desde el punto de vista de la escritura, como que propone todos estos viajes, ¿verdad? Yo creo que esa es una lectura que yo tengo que volver a hacer, porque no, yo la leí hace 10, 15 años, y no sé si estaba preparado o no para entenderla en su máximo esplendor, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que yo decía, ¡wow! Esta vara está buenísima. A mí me pasó exactamente lo mismo, sí. Que ¿Y eso tiene nueva edición, no? Tenemos una nueva edición que está preciosa. Creo que a ustedes les puede gustar mucho porque es parte de esto que les venía comentando, ¿verdad? Como de darle una nueva cara a los libros de la editorial. Tiene una fotografía lindísima. De hecho, el día de la presentación va a estar el fotógrafo con nosotros, que es Guillermo Barquero también. Uy, Guillermo Barquero además. Que le va a llorar todo el plan financiero que tenías antes de este episodio. Lamento decirte que... Ay, no, voy a ser fuerte. Voy a dejar vaciados mis cuentos, todo metido en un sobre. Sí, me encantaría que nos acompañaran también porque nos gustaría que la presentación, bueno, conversando con Uriel, decíamos que nos gustaría que la presentación sea como un conversatorio también, ¿saben? Como que haya espacio para comentar temas, para que el público participe, para hacer preguntas. Entonces es una bonita oportunidad también para conversar con él, sí. Claro. Ahora que estamos hablando de la parte económica, creo que la pregunta que viene es fundamental para quienes compramos libros y es, ¿van a tener descuentos, ofertas, algún tipo de cosita que uno diga, ay, sí, voy a aprovechar y voy a esperarme a ir a la feria para comprar eso, ¿verdad? Sí. Porque ya sabemos que el dinero mueve muchas cosas, ¿verdad? Y al lector, pues también, y a la lectora también. Sí, esa es una pregunta importante y además yo creo que uno como lector y a cualquier feria que uno vaya, hasta cierto punto es lo que uno espera, ¿no? Como que uno dice, bueno, si es una feria, también uno espera que haya como cierto tipo de descuento y así. Y sí, los títulos que son novedades no van a tener descuento, pero digamos el resto de títulos sí tienen un descuento que se aplica por defecto y además vamos a tener una selección especial de títulos que tienen precios especiales. Magnífico. Entonces también es bueno que la gente sepa eso, va a haber toda una categoría para títulos que consideramos que merecen estar en la biblioteca, ¿verdad? Y que tal vez es importante que la gente los lea y decidimos hacerles a esos un descuento todavía más grande. Entonces, sí, esa puede ser una motivación también. Bueno, excelente lo es, noticia. ¿verdad? Lo es definitivamente. Sí. Y hay títulos muy buenos en descuento también. Sí. Bueno, por mucho tiempo, perdón que no lo supero, es que el gato sí mismo por mucho tiempo yo lo encontraba en descuento, siempre. ¿De verdad? Sí. Aprovechaste, porque ahora que está la reedición. Obvio, digamos yo, sí, ¿no? Bueno, pero los clásicos son clásicos por algo. Desde comunicación, ¿qué aprende una editorial de sus lectores durante estos momentos de encuentro como la feria? Creo que se puede aprender mucho, ¿verdad? Yo creo que se puede aprender como cuáles son los intereses que los lectores pueden tener, ¿verdad? La manera en que se acercan al stand, las preguntas que hacen, qué es lo que están buscando. Yo creo que las presentaciones de los libros también son una oportunidad para aprender de los lectores. Por eso nos interesa que sean espacios como inclusivos, abiertos al diálogo, ¿verdad? Tal vez no la presentación tradicional donde la gente llega y todo el mundo da un discurso solemne y después es como, se vuelve un poco rígido. Yo creo que ahora hay como nuevos conceptos, nuevas formas de
de acercar a la gente a la literatura. Y yo creo que uno de los lectores puede aprender mucho a través de eso, de las preguntas que hacen, de las inquietudes que tienen. Incluso uno puede observar también a qué hora llegan según la edad que tienen. Eso es algo que estamos considerando porque, por ejemplo, en la mañana, entre semana, esperamos muchos niños que llegan de excursión con las escuelas, pero pues ya a partir de las 4 de la tarde esperamos lectores más adultos, ¿verdad? Adolescentes. Sin embargo, también es una oportunidad para observar si esa expectativa que se tiene se cumple. Y sí, creo que uno puede observar mucho como esas conductas y aprender de eso. Y pensando más como ya en el funcionamiento, digamos, interno de una editorial, las ferias del libro y lo que compran y las lectoras y los lectores se convierten en insumos luego para poder decidir, qué sé yo, si se reedita o si se va a apoyar más la divulgación de un libro porque lo preguntaron mucho, qué sé yo, ¿ese tipo de interacción también sirve de insumo para ustedes? Yo diría que sí. Sí, siempre se toma en cuenta cuánto se vende un libro, sin embargo no es lo único que se toma en cuenta, ¿verdad? Porque también muchas veces, pues si uno se pone a pensar como en los intereses populares de los lectores, se puede llegar muy lejos, ¿verdad? Hay tal vez títulos que no a todos los lectores le van a interesar, sin embargo se considera que son valiosos para la cultura literaria del país y entonces también se apuesta por publicarlos y por editarlos, aunque uno sepa que tal vez no va a ser la venta más alta. Y hay otros que uno dice, bueno, nunca dejaron de venderse, como estos clásicos de los que hablábamos, ¿verdad? Como El Jaúl, por ejemplo, que es un texto que se sigue vendiendo y se sigue editando porque es tan bueno y Max Jiménez fue tan talentoso que uno dice, siempre lo queremos en el catálogo. Entonces yo creo que es como un poco un balance, pero definitivamente sí se toma en cuenta lo que la gente quiere leer y lo que la gente compre. Ahora, para alguien que piensa ir a la feria del libro y acercarse a la editorial Costa Rica, yo le quiero proponer esto en juego, porque así soy de especial, yupi, hay que hacer juegos. Recomiéndenos 3 libros que debe esa persona ir a conseguir. Primero, un clásico de la literatura costarricense que merezca ser redescubierto. Luego, una obra contemporánea que nos permita conocer qué se está escribiendo hoy en el país y qué se está publicando hoy en la editorial. Y para finalizar, un libro para regalarle a alguien joven y ayudarlo a enamorarse de la literatura costarricense. Me encanta. Bueno, ni siquiera tengo que pensarlo porque ya tengo mis favoritos para la feria o bueno, títulos. En realidad todos son mis favoritos, pero títulos que recomendaría también. Bueno, el primero, un clásico que merece ser redescubierto, insistiría en El Jaúl de Max Jiménez, porque estoy enamorada de la nueva edición que tenemos de ese título. Bueno, no sé si han tenido la oportunidad de verla. Es una reedición lindísima, o sea, desde la portada hasta la tipografía, los grabados de Max Jiménez en las ediciones viejas, tal vez venían como dentro del cuadro de la hoja, ¿verdad? Pero en esta edición nueva, toda la página, o sea, el grabado está impreso en toda la página. Además, los negros se ven muy profundos, ¿verdad? Esos grabados que son súper oscuros y creo que se hizo como una muy buena edición también desde el papel y la impresión y todo. Es una edición que vale mucho la pena tener. Entonces yo diría que ese definitivamente. Bueno, si tuviera que escoger uno, porque también estoy enamorada de las concherías. Yo de fijo me compro los 2. Ese para el clásico. Después, uno que sea actual, como para ver lo que se está escribiendo actualmente. Me parece muy interesante la nueva novela de Rodolfo Arias Formoso, Mamá tiene 100 años. Esa es una de las novedades de la feria y es una novela muy interesante porque lo que Rodolfo Arias hizo fue que reconstruyó la voz de un personaje femenino. Bueno, no sé si reconstruir sea la palabra porque es ficción, pero digamos lo que él hizo fue crear un personaje femenino y hablar desde esa voz. Y bueno, yo creo que eso abre muchos debates, ¿verdad? También en la literatura, como cómo hace un hombre para hablar como mujer. Justo estaba pensando eso. Sí, es un debate interesante, pero a mí me parece que él lo hace muy bien. En realidad uno, como cuando lee el libro, puede sentir mucho como el universo interno de este personaje, ¿verdad? Él se enfoca mucho en sus dolores, en las vivencias del personaje, en la vida íntima que este personaje tiene y es de una técnica muy depurada. Formalmente es un libro muy bueno, entonces creo que vale la pena ser leído. Además fue ganador del premio Aquileo Echeverría. Justo eso le iba a decir, que ese ganó este año, bueno, del año pasado, pero para este. Exactamente, sí.
Entonces, pues es interesante tenerlo en la biblioteca. Yo creo que le guste a uno o no le guste, siempre es bueno estar enterado como de lo que se está escribiendo en el país. Entonces recomendaría ese. Y uno para acercar a los jóvenes a la literatura, otro título del que estoy enamorada, que es una primera edición para nosotros, es La Metamorfosis de Franz Kafka. Muchas veces la gente se sorprende como de ver que la editorial Costa Rica tiene títulos que no son costarricenses. Creo que tienen Frankenstein. Sí, Y no sé si también el misterio de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Esos ilustradores van a estar en la feria con nosotros también, por si se quieren acercar a conocerlos. Pero bueno, sí, La Metamorfosis de Franz Kafka, que fue ilustrada por Philippe Anaskin, que es un pintor muy bueno, muy reconocido. A mí me gusta mucho el trabajo de él. Y esa edición está muy bonita porque él se tomó el tiempo de no solamente ilustrar la portada, sino además ilustrar varios episodios de La Metamorfosis, que además es un libro muy bueno. Y yo creo que las ilustraciones son una muy buena carta para acercar a los jóvenes a la literatura. Le da como... O sea, a mí me recuerda mucho el cine, como cuando yo veo un libro que tiene ilustraciones bonitas, me siento un poco como en el cine porque es como que le estás dando una cara a lo que está pasando, una imagen. Y a mí me fascina, o sea, me crea como un sentimiento muy emocionante, sí. Y con esto ya vamos a llegar al cierre del programa. Ya volvemos. Pasaporte Sonoro. Historias que te llevan a otros mundos. En la 5ª temporada del podcast Página Cero, te traemos otro concurso para que vos tengas la oportunidad de ganar más libros. En esta ocasión, estamos rifando una suscripción de 3 meses a Storytel, una aplicación en donde podés leer todos los libros digitales y escuchar todos los audiolibros que querás. Además, este viaje es internacional, porque pueden participar oyentes de todo el mundo. Pero aún hay más. Rifaremos un segundo premio entre oyentes costarricenses, en donde la persona ganadora podrá pedir una copia física del libro que desee. Eso sí, el libro debe costar 20,000 colones o menos. Participar es muy sencillo. Primero tenés que seguir en Instagram a Página Cero. Nos encontrás como PG0CR. Segundo, escucha durante todo el año a Página Cero en Spotify. De esta manera, convertinos en uno de los 5 podcasts más escuchados de tu Spotify Wrapped 2026. En diciembre, asegúrate de compartir de manera pública la historia de tu Spotify Wrapped. Etiqueta a PG0CR y decinos desde dónde nos escuchás. A final de año anunciaremos a las personas ganadoras. Por ahora, ponete los audífonos, relájate con Página Cero y viaja con más historias. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Les recordamos que estamos hablando sobre la editorial Costa Rica y hoy nos acompañó María Amalia Blanco, que es gestora de comunicación y promoción editorial. Para terminar, María Amalia, quisiera que regresáramos como a una idea que fue con la que comenzamos, ¿verdad? Que la editorial Costa Rica tiene más de 6 décadas publicando libros y eso significa que varias generaciones han encontrado alguna vez uno de sus títulos en su biblioteca. Yo, por ejemplo, mi mamá creo que en el 20 aniversario compró las ediciones especiales que hicieron. Yo todavía tengo sus libros. O sea, de ahí salió en una silla de ruedas mi madrina y demás. Bonito. O sea, ahí he estado, ¿verdad? Y en todo caso, lo que ocurre es que cada generación necesita construir su propia relación con los libros, como hicimos Pamela y yo, y probablemente también usted, ¿verdad? Porque por algo está trabajando usted en la editorial Costa Rica. ¿Qué le gustaría que significara la editorial Costa Rica para una persona que hoy tiene unos 15 o 20 años y apenas está comenzando a descubrir la literatura de su país? Qué pregunta tan bonita. Tan profunda. A veces somos así. Sí, me encanta esta pregunta romántica al final del episodio. Bueno, a mí me gustaría que para una persona joven que está descubriendo la literatura costarricense, la editorial Costa Rica fuera una motivación, que las personas puedan sentir que la editorial es un lugar al que se pueden acercar, ¿verdad? Que no lo sientan como algo lejano, como algo que no es para ellos. Yo creo que muchas veces
No sé si diría que tal vez en nuestra cultura, porque pues tal vez pase en todas partes, ¿verdad? Pero muchas veces estos intereses artísticos se sienten como algo difícil de alcanzar, como algo que tal vez uno dice, bueno, no sé si lo voy a lograr, tal vez alguna vez publicar un libro, no sé si esto sea para mí, ¿verdad? Tal vez sea difícil, y a mí me gustaría que eso no sea así, ¿verdad? Que cuando la gente se acerque a la editorial sientan que es un espacio accesible, que sepan qué tienen que hacer para publicar un libro con nosotros, cómo pueden tener acceso a eso, que los títulos sean llamativos para ellos, eso desde el lugar de la escritura, ¿verdad? Que la gente sienta que la editorial es accesible, que hay formas de intentar publicar, no se puede prometer que se va a publicar todo, siempre habrá un proceso de selección, pero que la gente sepa que las puertas están abiertas, eso para comenzar. Y después desde la lectura me gustaría que tanto para las personas que están empezando con ese hábito como para las que ya los tenemos más desarrollados, que sea algo interesante, que la editorial se sienta como un espacio donde la mente puede crecer, donde los límites se pueden expandir, donde uno diga, bueno, voy a leer un libro, pero voy a aprender también. Sé que me voy a encontrar con literatura de calidad, sé que voy a ser mejor lector después de leerlo porque algo voy a aprender, aunque sea que aprendí que no me gustó, no importa, ¿verdad? O como un lugar donde uno puede estar como actualizado en términos de lo que se está escribiendo y de lo que se está leyendo. Creo que es una pregunta sobre la que podría conversar mucho rato. Es una pregunta muy bonita. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, María Amalia, muchísimas gracias por acompañarnos en Página Cero. Disfrutamos muchísimo la conversación. Estuvo muy bonita. Sí. Ay, sí, chicas, gracias a ustedes por tomar en cuenta la editorial. Y bueno, yo también quiero felicitarlas por esta iniciativa. Me parece que es una iniciativa muy valiosa. Yo creo que los proyectos independientes de este tipo son necesarios en nuestro país, ¿verdad? Espacios donde se promocione el arte, donde se motive a la gente a leer, a aprender, también a hablar. Yo creo que es bonito escuchar las voces, lo que la gente tiene para decir. Y las felicito mucho, está muy, muy bonito el espacio. Muchas gracias, se hace lo que se puede. Bueno, chiquillos, entonces los esperamos y las esperamos y les esperamos a la Feria Internacional del Libro. Una vez más, estamos pero súper emocionadísimas de irla a cubrir. Sí. El año pasado hicimos 21 episodios en la Feria del Libro. No sabemos cuántos van a salir esta vez. No tenemos idea, pero vamos. Lo vamos preparados. A intentar, ¿verdad? Sí. Salir con 21, no sabemos si lo vamos a lograr. Y nada más. Recuerden las fechas también, sí, es del 22 al 30 de agosto en la antigua aduana. Nosotros no vamos a estar todos los días porque quisiéramos. Hay que trabajar y ganar dinero para sobrevivir en este mundo capitalista, pero vamos a estar por ahí algunas cuantas fechas, entonces si nos ven, pasen a saludarnos, pasen a recoger marcapáginas de Página Cero y hacernos el día muy feliz, por favor, y gracias. Sí, claro que sí, qué bueno que nos vamos a ver por allá, sí. Y bueno, esperamos que estén disfrutando muchísimo de su lectura y les esperamos en un próximo programa. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas y Manuel Zumbado. En locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!